Muy buenos días, estimados colegas. Vamos a dar inicio a la jornada de prevención cardiovascular organizada por la Asociación Salvadoreña de Cardiología y el Colegio Médico. Quiero pedirles a nuestros representantes que pasen a la mesa de honor. Permítanme presentarles al doctor José Marcos Fuentes, presidente de la Asociación Salvadoreña de Cardiología, y al doctor Marlon Iván Reyes, Departamento de Planificación Estratégica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Como ustedes saben, el Colegio Médico y las filiales tiene una agenda académica que ya va para 2 años de estar realizando estas actividades enfocada a la prevención de las principales causas de muerte en el mundo. En nuestro país no es diferente, no es la excepción, y al igual que las estadísticas de los países desarrollados y subdesarrollados o de Latinoamérica, pues nosotros estamos también en los primeros lugares en mortalidad cardíaca. Entonces, estos temas se vienen desarrollando con el auspicio de las filiales, en este caso cardiología, que ha sido una de las pioneras en este tipo de actividad, y enmarcada en la celebración del Día Mundial del Corazón, que es el último domingo de este mes. Entonces, la asociación ya lleva 4 años de estar realizando este foro de prevención, porque como lo repetimos sin cansancio, el corazón es la principal causa de muerte, y es importante que estemos preparados para hacerle frente a este flagelo. Bien, quiero darle al doctor José Marcos Fuentes, quien les va a dar las palabras de bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quisiera, pues, en esta mañana agradecer la presencia de la distinguida mesa de honor, a los representantes del Ministerio de Salud, al representante del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y pues al representante del Colegio Médico de El Salvador. Pues en nombre de la Asociación Salvadoreña de Cardiología, es realmente un placer que nos acompañen en este foro de prevención cardiovascular. Recordar el lema de este recién congreso es importante en este momento. El lema del congreso recién pasado es la enfermedad cardiovascular, epidemia de nuestro siglo. Por lo cual buscamos proyectar estos problemas no solo como fenómenos limitados a un tiempo, sino como enfermedades que se mantienen durante todo el año y que cada año aumenta su número. Por lo tanto, deseamos nos permitan ocupar la palabra epidemia en estas enfermedades y que no sea solo de uso de mayor connotación a aquellas enfermedades infectocontagiosas. De tal manera que es de nuestro especial interés desarrollar por expertos de manera muy directa temas de las enfermedades cardiovasculares en la mujer, también los principales factores de riesgo de estas enfermedades, como es la diabetes, y también no hay que olvidar, o más bien la olvidada enfermedad arterial periférica. También se tomará en cuenta
las enfermedades relacionadas a las nefropatías. La Asociación Salvadoreña de Cardiología también promueve en este mes de septiembre realizar diversas actividades a nivel nacional relacionadas a promover cambios de estilo de vida cardiosaludables que favorezcan el desarrollo de la salud del corazón. Por eso los hemos llamado a todos a que nos acompañen en este foro cardiovascular, en donde durante este mes vamos a tener actividades similares y desarrollaremos el centro comercial saludable, donde se tomarán modificar estilos de vida o de hábito en diferentes personas y sus acompañantes en los centros comerciales. Además, el día 27, este domingo, participarán diferentes instituciones como el Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública en la caminata en pro de crear un entorno cardiosaludable. En esto, recordemos que la World Heart Federation promueve que a nivel mundial se desarrollen actividades en donde se recuerde el interés de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Con estas actividades se intenta que las personas conozcan mejor los métodos para reducir al mínimo los factores de riesgo. De parte de la Asociación Salvadoreña de Cardiología, les exhortamos a asumir la responsabilidad y que podamos unir fuerzas para poder elegir un ambiente cardiosaludable. Sin más que decir, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes y agradezco su presencia. Doctor Fuentes, bien, vamos a dar inicio ya a la agenda académica este día y tengo el agrado de presentar a la primera conferencista de esta mañana, que es la doctora Verónica Díaz del Valle de Chávez. La doctora trae un tema de mucha trascendencia en la actualidad. Yo recuerdo que en mis tiempos de estudiante de medicina nos decían de que el ser hombre era un factor de riesgo para el infarto. Hoy se ha visto de que el cambio de rol en el mundo actual de la mujer la ha puesto pues en primer plano en cuanto a mortalidad cardiovascular. Y es así, pues como en los países desarrollados, por ejemplo en Europa, reportan ya mayor mortalidad en las mujeres que en los hombres. O sea que el infarto cada vez se hace más frecuente en las mujeres posmenopáusicas y es más letal. Tiene más posibilidades de salir adelante un hombre cuando le da un infarto que una mujer. Entonces es un tema de mucha importancia. Quiero presentarles a la doctora Verónica de Chávez. Ella es especialista en medicina interna de la Universidad Evangélica de El Salvador. La doctora es cardióloga, hizo sus estudios de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México. Es médico fundador y consultante del Centro Cardiometabólico de El Salvador y es maestra de pregrado de la Universidad de El Salvador. Dejo con ustedes a la doctora Verónica. Gracias. Me voy a ir para otro. Bueno, tengan muy buenos días, autoridades de las diferentes instituciones que nos acompañan en este día a celebrar y a conmemorar lo que es el Día Mundial del Corazón. Me ha tocado a mí este día compartirles
una charla acerca de cardiopatía isquémica en la mujer. Como la doctora decía, cada vez más esta enfermedad está siendo mucho más agresiva, pues ya sabemos que es la principal causa de muerte en la población masculina, pero también en la femenina. Y ahora quiero que a través de esta pequeña charla que vamos a compartir, que podamos entender un poco más cómo es el comportamiento de la enfermedad isquémica en la mujer, que es diferente al hombre y que eso tiene que quedar como un concepto un poco más claro, porque eso nos va a facilitar el identificar a las mujeres con esos problemas cardiovasculares, hacer un adecuado abordaje en cómo vamos a nosotros a seleccionar y a darle tratamiento a nuestras pacientes e incluso para el cuidado mismo de nuestra salud y de nuestros familiares y las personas que confían en nosotros como profesionales de salud. No. Bueno, a manera de nada más como una pequeña anécdota que les traigo aquí, la enfermedad de la mujer ha sido un poco difícil de entender y hasta difícil de entender, podríamos decir, como un poquito mistificada también por las autoridades que estamos frente como personal de salud o las diferentes instituciones que se encargan de abordar estas situaciones. En 1990 se estrenó esta película acerca de una actriz muy conocida que ya nosotros vemos aquí, el cual es un film que trataba acerca de cómo una mujer polaca hacía la lucha en medio de un entorno masculino para hacer sus estudios en Derecho. La película se titulaba Gentle. De esto realmente vino que en 1993 se acuñara ya como un término el síndrome de Gent para entender el comportamiento de la cardiopatía isquémica en la mujer. Y fue esta profesional en la salud, cardióloga del Johns Hopkins, quien se dedicó a hacer una lucha, hablando de que realmente la enfermedad de la mujer era vista como un problema que se subestimaba en comparación con el hombre, teniendo en cuenta que había una gran mortalidad en ella, y como decía la doctora, que se equipara ya en la menopausia a la del hombre, y que no solo eso, que su pronóstico es peor. Y en base a eso ella decidió realmente hacer una lucha bajo términos políticos, llegó a ser parte del Congreso de los Estados Unidos, a la vez de que hacía su rol social, y logró que se acuñara el término de síndrome de Gent, un síndrome un nombre que no es muy conocido, mas sin embargo está científicamente acuñado para entender el comportamiento de la cardiopatía isquémica en la mujer. Conocemos que en general la enfermedad cardiovascular es el asesino número 1 a nivel de la mujer, cobrando lo que es 8.6 millones de muertes cada año. Que los países de medianos ingresos, las enfermedades cardiovasculares, pues obviamente tienen mucho más preponderancia a fallecer que en los países industrializados. Y lo que decía y comentaba la doctora aquí, cómo realmente se ve la distribución mundial de la mortalidad femenina por causas cardiovasculares, en las cuales nosotros podemos ver que en aquellos países industrializados, países en desarrollo, son los que tienen una mayor, y aún así países de bajos recursos, y en nuestro continente americano, a nivel de Sudamérica, Brasil, que son los que tienen una mayor cantidad. Y me llamaba la atención que países también, como señala en Centroamérica, Honduras, algunas islas del Caribe, con una mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular muy cercana a lo que son los países industrializados. Pues esta mortalidad realmente tiene que deberse a que el 3.2% es de enfermedad cardiovascular, propiamente hablando de lo que es cardiopatía isquémica o enfermedad arterial coronaria.
A eso se le suman que 3.2 millones de esos 8 millones se deben a una enfermedad cerebrovascular ocasionada por la misma enfermedad heterogénica, ¿verdad?, en otro territorio, y el 2.1 por otras causas cardiovasculares. Y que estas causas cardiovasculares han venido a superar a las otras causas que tenemos ahora, por ejemplo, que estamos viendo que se le está dando mucho realce realmente al cáncer de mama, con el ejemplo que tenemos, por ejemplo, de la ex primera dama que está haciendo una lucha pública contra lo que es el cáncer, pero que la enfermedad cardiovascular está superando a nivel de todas las edades lo que es la mortalidad, aunado a lo que es el stroke y otras causas cardiovasculares, en comparación de las líneas negras que es el cáncer. Esta relación se ve superada cuando nosotros cambiamos en el estado de la mujer de la década, viendo así que mujeres abajo de 85 años es cierto que podemos tener una mortalidad mayor, superada levemente por el cáncer, pero cuando pasamos a la década de los 70 o los 80, la enfermedad isquémica, el stroke, las otras enfermedades cardiovasculares superan por mucho en creces al cáncer. Entonces nosotros tenemos que ver que esta mortalidad empieza desde, comparada con el cáncer, va siguiendo, es cierto, muy de frecuente conforme vamos aumentando en décadas, pero que a partir de los 60, 70 años, realmente la enfermedad cardiovascular cobra muchas más vidas en las mujeres comparadas con cualquier tipo de cáncer que nos esté afectando en la edad. Ahora, en cuanto a cuando nosotros hablamos de qué tan frecuente es el aparecimiento de estos casos de enfermedad cardiovascular en el hombre contra la mujer, vemos que en las barras oscuras realmente la mujer se ve que a lo largo de las diferentes décadas, después de los 45 años, esta enfermedad realmente viene a ser superada también en comparación con el hombre, a tener más casos de enfermedad cardíaca isquémica en la mujer, comparación con el hombre cuando salta de la década de los 65 a los 75 años. Pero tristemente, a pesar de que todas estas situaciones se están dando y a pesar de que se están haciendo esfuerzos como este en otros países, el incremento de técnicas invasivas, más pacientes con capacidades para pasar a cateterismo. Ahora tenemos en un hospital nacional ya una sala de cateterismo en San Miguel que se están haciendo estudios, mucho más incremento de sustancias trombóticas para el abordaje de esta situación. La muerte súbita en la mujer desde la década de los 80 hasta donde tenemos datos del 2004, que es en esta barra rosada, no ha cambiado en comparación con el hombre, que sí realmente ha venido disminuyendo. La mujer se muere en un 52% antes de llegar a un hospital comparado contra un 42% con el hombre. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que la enfermedad cardiovascular no solo afecta al hombre, sino que cuando afecta a las mujeres realmente el pronóstico en ellas es mucho peor. Que debido a los factores que nosotros estamos viendo y nos vamos a detener a analizarlos un poquito más en adelante, las mujeres jóvenes pueden llegar a tener un similar y hasta mayor mortalidad con el hombre. Que en las mujeres que tienen un evento cardiovascular les genera mayor discapacidad en el hombre y que si tenemos otros factores como que ser diabéticas, esto nos va a llevar a una mayor mortalidad. Lo que es el hablar acerca de las regiones étnicas, las mujeres hispanas también tienen probabilidad a edades más tempranas de desarrollar enfermedad cardiovascular que las mujeres caucásicas. Y 1 de cada 3 mujeres hispanas está consciente realmente de que la enfermedad cardíaca isquémica es el asesino número 1, o sea que hay conciencia, pero todavía falta que trabajar acerca de la educación y el conocimiento. Y 3 de cada una de estas saben que están padeciendo un riesgo alto, pero que de que realmente tienen consciente de que hay que someterse a una terapia de tratamiento solamente el 25%.
Entonces, para empezar a evaluar realmente los riesgos, tenemos que entender que el comportamiento de los factores de riesgo en las mujeres también es diferente un poco. Tristemente, la identificación dice que de todo lo que podemos estar aquí en población femenina, el 80% de nosotros tiene que tener o tiene ya por lo menos un factor de riesgo solo por el hecho de ser mujer, y eso se va incrementando conforme vamos la edad. Pero ¿cómo es el comportamiento o cómo debemos entender que se presentan estos factores de riesgo en comparación con el hombre? Pues los factores tradicionales que nosotros evaluamos y que llevamos a las tablas de riesgo de Framingham, realmente lo que da mayor énfasis a la mujer es que la mujer después de los 55 años, después de los 50 años adelante, tiene a tener mayor problema de colesterol. Estas mujeres tienden a tener menores valores de colesterol protector y tristemente su enfermedad por elevación de colesterol LDL, ¿verdad?, que es el blanco a tratar en los pacientes, tiene que ser un tipo de colesterol que se ha estudiado más aterogénico, o sea, con mayor posibilidad de generar una aterosclerosis. Si vemos, sí es cierto, que en esta tablita que se estudió, aparte de las guías que hay de abordaje, del estudio de la enfermedad de la cardiopatía isquémica, de la prevención de las enfermedades en la mujer, dicen que en el hombre la hipertensión y el fumado se ven mucho más frecuentemente. Cada vez estos factores los estamos viendo más en las mujeres jóvenes, que si vamos a enfrentar a mujeres jóvenes tenemos que tener en cuenta que el fumar y la hipertensión son los factores que más vamos a encontrar en ellas, y que se dice que una mujer que fuma, si bien es cierto nosotros puede ser que no haya muchas mujeres fumadoras, un patrón cultural, dependiendo de nosotros estemos estudiando la población, pero que cuando encontramos una mujer que fuma, su riesgo va a ser tan importante como también una mujer que tiene 22 kilos de sobrepeso, y eso nosotros sí lo encontramos muy frecuentemente, una mayor obesidad, con sobre todo una obesidad de tipo central, mayormente diabéticas y con mayor valor de triglicéridos, y que es de acuerdo a la edad lo que nosotros vamos a buscar. El problema es que cuando nosotros analizamos con tablas de riesgo conocidas como el famoso score de Framingham, al que muchos de nosotros en nuestra práctica nos apegamos para establecer el riesgo que esa mujer tiene de llegar a presentar un evento en los próximos 10 años, se dice que estas tablas colocan el 90% de las mujeres en un riesgo bajo y en intermedio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando entonces con aquellas mujeres que tienen un factor de riesgo grave? ¿Qué pasa? Que estas tablas no nos las están identificando, o qué debemos hacer nosotros para mejorar la apreciación, la estimación y la clasificación de estas mujeres dentro de su score de riesgo. Entonces, el hecho de que, aparte de que nosotros identificamos y veamos estos factores de riesgo, tenemos que ver su control. Se observa que en las mujeres, cuando nosotros las evaluamos de acuerdo a los factores de riesgo tradicionales en comparación con el hombre, desde los 50, en las décadas de los 50 años es más fácil que nosotros encontremos probablemente el 8% con mujeres con esos factores que ya identificamos en un valor óptimo, pero conforme vamos incrementando la cantidad de factores y conforme vamos incrementando la edad, el porcentaje de pacientes que se encuentran con factores de riesgo que no están controlados llega a ser hasta un 50%, o sea, es un porcentaje bastante alto. De ahí que dependiente se siguieron realizando estudios, y derivado de estudios que se hicieron en 25,000 pacientes, se decide que existe otro score, como el score de Reynolds, que es un score, si bien es cierto, se puede aplicar no solo a mujeres, sino también a hombres, y que es un score perfectamente validado tanto por el Colegio Americano de Cardiología como la Asociación Americana de Corazón. Cuando nosotros le pasamos este score al paciente, que habla acerca de que si es fumador,
sus valores de presión arterial, su valor de colesterol HDL o colesterol bueno, como comentamos o conocemos. Necesitamos 2 factores más: el hecho de conocer la historia familiar de enfermedad cardíaca en su madre y en su padre, y un valor de proteína C reactiva altamente sensible o cardioespecífica, y que el tener estas 2 variables más en comparación al score de Framingham nos va a permitir reclasificar a esas mujeres que habían sido catalogados como un score bajo un clasificación ya no de un riesgo bajo que estaban, sino que las clasifica y dice estas 40% están infraclasificadas, y al pasarles este score se convierten en pacientes con un riesgo intermedio y severo. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos otras tablas que también nos van a permitir tener una mejor clasificación de la mujer, y que aparte de conocer la historia familiar, que es otro factor que se agrega, pues sí se nos pide lo que es el valor de una proteína C específica o cardiosensible, para que nosotros podamos dar una mayor valoración y estimar así el riesgo de este paciente de tener un evento cardiovascular siempre a los 10 años. Entonces vemos que es cierto que existen novedosos factores de riesgo cardiovasculares que están relacionados a la mujer y que han sido reconocidos y que nos ayudan a tener un mayor impacto. Hasta el momento no tenemos guías muy específicas en el manejo de la enfermedad femenina, pero sí hay guías acerca de la prevención. Entonces, ¿cómo debemos evaluar a las mujeres? ¿Qué debemos de conocer en la clínica de estas mujeres cuando se presentan? La enfermedad coronaria o isquémica cardíaca tiene manifestaciones diferentes al dolor, que es lo que comúnmente esperamos nosotros, por lo cual la paciente consulte. Debemos de buscar que esta presentación del dolor va a ir siendo más que todo dominada por aspectos que son lo que es síntomas acompañantes o síntomas atípicos, como puede ser dolores abdominales altos, sensación de llenura o sensación quemante. La disnea es uno de los síntomas muy predominantes y que más nos debe de llamar la atención en una mujer. El dolor atípico, ¿verdad? Su presentación se ve más que toda precipitada por el esfuerzo y por situaciones de estrés emocional, que las mujeres tenemos a ser un poquito más sensibles a esas situaciones. De ahí que nosotros debemos de ver de que cuando las mujeres se presentaron y se estudiaron en un estudio muy importante hecho para entender las diferencias de género y por etnias, que se presentaran con sospecha de enfermedad cardíaca isquémica con un síntoma estable, ¿qué tanto estas mujeres cuando llegaban? Es cierto que al hacerles una angiografía tenían una enfermedad o una estrechez de sus arterias coronarias significativa que se define por el 70%. Si nos vamos realmente a las tablas y vemos la población hispana en comparación, el hombre en tablas oscuras con la mujer y qué tan significativa era la enfermedad, pues se vio que cuando estas mujeres llegaban, tenían dolor, estaban estables, se les hacía su angiografía, es cierto que a través de todas las etnias estas mujeres presentaba lo que es menor porcentaje de arterias obstruidas, o sea, estaban menos obstruidas que cuando le hacían los estudios a los hombres. En ellos sí verdaderamente encontraron una enfermedad obstructiva que es la que uno va buscando que va a generar el evento. Pero a pesar de eso, cuando las mujeres llegaban, tanto vieron que las reclasificaron y ya presentaron el síndrome coronario agudo, y esas mujeres que tenían un dolor torácico estable o un dolor anginoso estable, y no tanto cuando ya llegaban como un síndrome coronario agudo, al ver la mortalidad de estas pacientes, en comparación con los hombres se morían más. Entonces llegan, tienen dolor, las estudian, son en menor porcentaje que tienen arterias obstruidas por los hombres, pero se mueren más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que a pesar que nosotros vemos que las pacientes no están tan obstruidas, pero vemos que realmente su pronóstico es peor cuando se estudia realmente las diferencias de género a nivel de todas las poblaciones.
Y de ahí que vamos a entender el modelo de qué está pasando en estas mujeres. Pero nada más, o sea, ¿por qué yo les digo tiene peor pronóstico que un hombre en comparación de un infarto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Realmente en los hospitales, en nuestras clínicas, se está infravalorando o infraestudiando estas pacientes. ¿Realmente será que en las instituciones todavía existe cierta misticidad en el hecho de cómo se aborda a la mujer por todos los demás aspectos? ¿Está acudiendo la mujer tarde realmente a buscar tratamiento o simplemente es la edad avanzada que, como sabemos, ya son mayores las pacientes las que van a presentar esa enfermedad? Entonces, para tratar de entender un poquito eso es que se estudió este modelo para entender lo que es la fisiopatología de la enfermedad isquémica en la mujer. Y aquí que quiero que pongamos un poquito más de atención porque nos va a explicar esas estadísticas. Realmente venimos de que hay que entender desde la fase preclínica, desde que tenemos aparentemente una arteria normal o con una función vascular normal, hasta el estado obstructivo, que es el que encontraron en esos estudios, que aquí podemos decir que sí verdaderamente tiene un porcentaje más del 70%. Estas manifestaciones van a ir progresando en base a diferentes factores. Es bien conocido que el estímulo hormonal, bajo las diferentes formas de disminuciones en las concentraciones de estradiol, vean lo que dicen, estamos llegando a la menopausia, pues obviamente eso disminuye las concentraciones de estradiol. Hay estados de otro tipo de enfermedades que acompañan a bajos valores o mujeres hipoestrogenémicas, los famosos síndromes de ovarios poliquísticos y la obesidad visceral en las mujeres, que no tenemos siempre que llegar a una menopausia para pensar que esa mujer está disminuyendo. Esto que genera un efecto al disminuir el estradiol, él estaba haciendo un efecto antioxidante, antiaterogénico y se ha visto inclusive que antihipertrófico a nivel de las arterias en relación a la hipertensión. Y como vimos, la hipertensión es un factor muy prevalente y si a los 50 años somos más hipertensas y le añadimos el factor de que ya estamos en una deprivación hormonal, pues esto va a generar que haya una mayor alteraciones y cambios vasculares por el simple hecho de ser hipertensas, y se asocia a la hipoestrogenemia de la obesidad y también a los factores antioxidantes que genera todo un descontrol lipídico. Muchas de las mujeres en quienes nosotros vemos tienen enfermedades autoinmunes o enfermedades vasculares. ¿Cuántas mujeres no llegan prediciendo migraña, que es una enfermedad muscular? ¿Cuántas mujeres no tienen enfermedades arteriales periféricas, enfermedades de vasculitis también, que son trastornos que vemos más predominantemente en las mujeres? Y que eso nos debe hacer pensar que son factores inflamatorios, que al unirlos a los factores de riesgo tradicionales, que al combinarlos con el estado, diferentes estados hipoestrogenémicos que nosotros vamos a tener, van a contribuir a que esta arteria normal o con una función vascular normal empiece a hacer cambios principalmente a nivel de la enfermedad vascular o de la microcirculación. Y que si bien es cierto que es lo que probablemente no se había entendido en las mujeres, que no tenemos una enfermedad obstructiva, pero sí hay una reactividad, es decir, un entorno inflamatorio con disfunción endotelial, con cambios metabólicos, y que eso va a generar la disfunción microvascular, que es lo que anteriormente se veía en las mujeres, y en quienes vamos a verlo asociado a un cambio o a un remodelado, es decir, a una progresión de la placa hacia su interior, que esto va a ayudar y que se ve que hay una mayor erosión de la placa con desplazamiento de émbolos de eso mismo. Entonces esto nos ayuda a comprender y a entender que existen cambios específicos por sexo. Tenemos diferentes cambios hormonales, desde que empezamos la menopausia, desde que empezamos, la adolescencia y la pubertad hay cambios hormonales, el embarazo nos genera cambios hormonales, la menopausia, y esos cambios hormonales se van a ver influenciados, esas alteraciones se van a acompañar de factores proaterogénicos, o sea, proplaca, como es el fumar, el síndrome metabólico, los cambios por colesterol, y eso van a generar una vasculopatía en la cual un paciente no va a tener una enfermedad obstructiva, pero sí va a tener enfermedades de las pequeñas arterias
que es lo que nos va a dar los síntomas y lo que muchas veces no se entendía y que se esperaba que las mujeres tenían, y que vamos a encontrar a través de diferentes estudios de imagen con isquemia epicárdica. O sea, probablemente no necesariamente van a ser las arterias epicárdicas las afectadas, pero sí la microcirculación en esta mujer la que nos va a estar afectando. Y de ahí que vamos a tener más que todo síntomas vasculares, como síntomas atípicos, prolongados, problemas respiratorios y fatiga, que no es la angina que nos da la enfermedad destructiva. Entonces, este modelo nos ayuda realmente a entender que podemos tener mujeres más sintomáticas sin enfermedad destructiva y que esa enfermedad empieza temprano, con una disfunción de la microcirculación endotelial, que esto altera, es cierto, el espacio subendocárdico, que puede ya darnos cambios en el electrocardiograma, pero que si esta enfermedad obviamente sigue, va a progresar como microinfartos, verdaderas alteraciones en la relajación del corazón, hasta llegar a una isquemia bien establecida por una placa con disfunción sistólica. Entonces el reto es que nosotros tratemos de identificar a estas mujeres en estos estados. Sí hay limitaciones y dificultades diagnósticas que vamos a hablar así rapidito, debido a su presentación que ya hablamos que es diferente y debido a las pruebas diagnósticas. Entonces, el abordaje de la mujer puede tener, cuando yo le identifico, podemos hacer que le mandemos a hacer un ecocardiograma, un estudio de cardiología nuclear que nos va a permitir estudiar el flujo regional, un TAC coronario o, ¿verdad?, obviamente, ir a analizar directamente las arterias coronarias. Es cierto que existen diferentes alteraciones o atenuaciones o factores que nos van a influir en cada una de las técnicas, y de ahí que existe que para que nosotros tengamos mejores resultados, lo que practicamos existe a través de las guías, que cuando vamos a mandar a pacientes a una prueba de esfuerzo, de acuerdo a la edad y al síntoma, nosotros podemos inferir qué tanta va a ser la probabilidad de este paciente realmente de tener un mayor resultado positivo para enfermedad, pero obviamente obstructiva. Y el hacer un estudio en estrés, principalmente una prueba de estrés, se queda con una sensibilidad para las mujeres del 61% y un 70% de especificidad. Entonces, sí, realmente nos existe un pequeño porcentaje que nosotros podríamos estar diciendo que nos hace falta y que se nos está perdiendo a través de estos estudios. Y que si tomamos en cuenta que la enfermedad obstructiva es mayor en pacientes de 65, 70 años, el hecho que yo le quiera hacer un electrocardiograma de estrés, una prueba de esfuerzo, a esa edad las pacientes tienen ya muchas limitaciones físicas y obviamente nos va a poder tener resultados falsamente positivos por no poder realizar una prueba adecuada. Pero no únicamente es eso lo que nosotros valoramos, existen otros valores que nos dan la prueba de esfuerzo, que con solo el tiempo que tolere la mujer, el dolor torácico o cambios en el segmento, nos pueden dar valores tan altos en este score que se saca con la prueba de esfuerzo, y que esto nos va a decir que por cada uno que nosotros incrementemos ese valor y logremos detectarlo, va a reducir en un 9% la posibilidad. Mujeres con un riesgo intermedio por este score, dice que se ha estudiado y realmente deben ser referidas, no debemos de quedarnos así para una prueba de imagen, y que la capacidad que esa paciente tenga de hacer ejercicio en la prueba también nos va a dar importante correlación con el pronóstico a largo plazo. Ahora, entonces nos dice, hagamos un estudio de imagen, un ecocardiograma de estrés. Aquí realmente es una de las pruebas que más se beneficia a las mujeres para detectar enfermedad arterial coronaria, con una sensibilidad de un 76% y una especificidad del 94%. O sea, realmente sí es más alto que en los hombres, y que cuando comparamos ambos, un ecocardiograma de estrés con una prueba de esfuerzo, si vemos que el ecocardiograma sale mejor ponderado en relación a la prueba de estrés en sensibilidad y especificidad para la detección de la enfermedad isquémica, y que tenemos todavía pruebas que, si bien es cierto que por su costo y su especialidad que requieren, son un poquito más difícil de que la población tenga acceso, se ha visto que también en mujeres una alternativa es el hacer estudios de perfusión miocárdica. Cuando comparamos esto con
lo que es estudios de TAC, pues vemos que sí nos ayuda mucho en pacientes mayores de 100 años, mostrando que la sensibilidad es mucho mayor y así también como la especificidad todavía para pacientes mayores de 60 años que en aquellas menores. Entonces, realmente el hacer otro tipo de estudios como lo que son algunos marcadores que se mencionan como la medición del score de calcio, es cierto que sí puede ser valorable, pero para que reclasifiquemos a aquellas pacientes que tienen un riesgo intermedio. Entonces, vemos que cuando la comparamos con el hombre, la enfermedad cardíaca isquémica tiene menor prevalencia realmente, más severa angina, menos lesiones angiográficas, más disfunción microvascular, más alteraciones vasomotoras y mayor disfunción microvascular. Entonces, ¿qué voy a hacer realmente al abordar y ya como para finalizar realmente al paciente? Si nosotros clasificamos a las mujeres y las vamos a llevar a ya sea, ¿qué voy a decidir usar yo? ¿Una prueba de esfuerzo o un estudio de imagen? Depende de la probabilidad que vimos si ella tiene un riesgo intermedio o alto o síntomas atípicos o típicos. Si yo tengo un estudio normal en reposo y la capacidad, y esta paciente puede ser, tiene síntomas, como ya vimos, síntomas torácicos típicos o atípicos, pero puede hacer ejercicio, lo ideal es que esta paciente haga un estudio en esfuerzo. Si el riesgo es bajo, pues démosle tratamiento y modifiquemos sus factores de riesgo. Si el riesgo de este paciente es intermedio, pues entonces nosotros pasemos mejor a un estudio de imagen o escojámoslo directamente cuando el paciente tiene diabetes, un electro anormal y su capacidad de ejercicio no está todavía muy íntegra para que siga. Entonces, escojamos un ecoestrés, escojamos un estudio de perfusión miocárdica. Si tenemos la disponibilidad de que esta paciente haga ejercicio o bajos niveles de ejercicio, pues puede ser un estudio de perfusión miocárdico con estrés, valga la redundancia, con ejercicio, o un estrés farmacológico si por alguna razón no puede hacer ejercicio. Si de aquí sale normal o ligeramente anormal, podemos continuar manejando con medicamentos y modificar su riesgo, o podemos, si la prueba sale moderada o severamente anormal, entonces referir para hacer un estudio de angiografía coronaria. Entonces, esto nos da así como el abordaje de qué voy a hacer de acuerdo a síntomas, electro y de acuerdo a la capacidad de mi paciente. Pero lo principal es, conozcamos que la enfermedad isquémica de la mujer es diferente. Probablemente no va a tener enfermedad obstructiva, pero desde temprano empieza a tener cambios vasomotores, cambios vasculares. Identifiquemos aquellos estados que nos disminuyen o que nos generan un estado hipoestrogenémico en la mujer y que probablemente eso también nos va a ayudar a colocarlos en un factor de riesgo. Tenemos tablitas fácilmente identificarlos y no esperemos que en la mayoría hayan síntomas típicos para poder referir a hacer un estudio de los que ya nosotros vimos y de acuerdo a lo que nos toca a nosotros ya en la especialidad conocer o elegir para hacer un adecuado abordaje y tratamiento de estas pacientes. Espero que realmente eso haya abierto un poquito más el panorama para que abordemos mejor a nuestras mujeres y así contribuyamos a disminuir la enfermedad cardiovascular en el país. Muchas gracias.